Intentó resistir robo en su hogar y resultó baleado. Dueño de casa en la comuna de Padre Hurtado recibió 3 impactos de bala de un grupo de sujetos que intimidó a su familia. Está en riesgo vital. En categoría 5, el huracán Irma avanza a través del Caribe con vientos sostenidos de 257 kilómetros por hora. A esta hora está pasando por Cuba y se espera su llegada a Florida durante esta jornada de día sábado. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto decretó 3 días de luto tras el terremoto 8.2 que afectó la costa de Chiapas al sur del país. Hasta el momento se contabilizan 61 víctimas fatales y el país recibe a esta hora al huracán Katia. Internacional. Y comenzamos, por cierto, con estos fenómenos naturales que están afectando la zona de Centroamérica y también el Caribe. El huracán Irma no da tregua. Esta noche volvió a subir de categoría y llegó al 5, la máxima dentro de la escala de potencia de estos fenómenos. Recordemos que había bajado a 4. Está atravesando ahora Cuba y las siguientes horas serán críticas en diversas ciudades. Estados Unidos vive la evacuación más grande de su historia. Las primeras lluvias ya están presentes y se estima que el domingo Irma entre con todo. Un huracán que no da tregua, que aunque bajó de categoría de 5 el máximo a nivel 4, mantiene su poder destructivo debido a vientos que bordean los 254 kilómetros por hora. Irma así no da respiro, una fuerza que ha desconcertado a expertos, la que ha provocado más de 20 muertes en diversas naciones e islas del Caribe y lo que ha obligado a distintos países del continente a adoptar medidas inéditas para proteger a la población. Bien lo sabe Cuba y bien lo sabe Estados Unidos. El mar ha tirado piedra, ha tirado objetos, ha roto el cristal y esto es una zona que se inunda muy fácilmente. En Cuba se decretó fase de alarma. Las lluvias ya llegaron a Guantánamo, que espera marejadas de 5 metros y hasta de 8 podrían generarse. En la provincia de Holguín son cientos los evacuados, muchos de ellos turistas, los que se encontraban en paradisíacos lugares como Cayo Coco y Cayo Santa María, que han sido trasladados a sectores seguros como Varadero. Diversos albergues se han levantado en distintos puntos del país. Un poco de preocupación, indiscutiblemente por las penetraciones, pero tenemos la garantía del Estado cubano. Preocupado y ocupado en todo momento por la situación de las personas que vienen acá. Para cuidar las cosas de la casa, para que el agua no entre, porque como viene fuerte, entra el agua y entonces tenemos esta tabla puesta ahí para eso. Las próximas horas serán críticas en Cuba y atención Estados Unidos. Las lluvias asociadas a este huracán comenzarán a impactar el sur del estado de Florida la noche de este viernes. El domingo en la madrugada se detonará el huracán y las declaraciones de sus autoridades no dan espacio a la especulación. El huracán Irma sigue siendo una amenaza que va a devastar a los Estados Unidos en Florida o en algunos de los estados del sureste. Por eso desde el jueves, más de 750.000 personas han sido evacuadas y a Miami ya la proyectan como la eventual zona cero. A proteger la casa, se van a quedar acá. Así es, sí, no nos queda otra. Sí, ya es muy lento al salir de acá, dicen, ¿ah? Sí, hay mucha tranca, mucho tráfico. 12, 14 horas para llegar solamente a Orlando y por allá igualito va a pasar. A Orlando han escapado muchos, pero esa ciudad también podría sufrir con Irma. De hecho, los parques Disney decidieron cerrar por estos días. El recorrido que desde Miami hasta Orlando habitualmente demora 4 horas, en esta ocasión está demorando 8 y 9 horas. Algunos habitantes de Miami entonces han optado por buscar otros puntos. Otros en estas horas han decidido proteger sus propiedades. Por lo tanto, la gente que no ha podido salir ha venido a comprar madera para cerrar sus casas, para cubrirse, para protegerse de este huracán Irma que estaría empezando a llegar a esta zona alrededor de las 7 de la tarde. Miami, así por ahora, se va olvidando de una de sus principales características, el ser una ciudad llena de vida. Los trade centers que están acá ya se encuentran cerrados, ahí ustedes pueden ver que están todas cubiertas ya de madera. Es una tormenta de potencial destructivo, absolutamente histórico. 7.000 efectivos de la Guardia Nacional ya están preparados para enfrentar la emergencia, aunque autoridades locales han manifestado que con ellos no alcanza. La gran preocupación, la arremetida del mar. En Miami las proyecciones son nefastas y ya se habla de importantes inundaciones que podrían sumergir una infinidad de residencias. Estas casas sin duda son las que corren más peligro porque el mar que está ahí debería salirse y los edificios que tienen
piso 8 o 10 no habría problema. Según el Centro Nacional de Huracanes, Irma entrará a Florida con vientos destructivos, oleadas de tormenta, intensas lluvias y tornados aislados. También se espera que impacte a partes del estado de Georgia y de las dos Carolinas desde la tarde del domingo hasta el próximo lunes. Los cortes de energía están previstos y así la ciudad de Miami lo aguarda, temerosa y expectante. No por nada es el mayor huracán en la historia del Océano Atlántico. Lo saben quienes ya lo sufrieron, capaz de provocar una catástrofe inédita en los países que no lo quieren, pero obligadamente lo esperan. Y vamos inmediatamente a actualizar informaciones respecto a la situación actual que nos permite observar el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, del NOAA, que nos permite obtener información en línea y en vivo de cómo está este fenómeno a esta hora de la noche. Ahí está justamente la imagen satelital que nos permite visualizar en qué lugar está posado el ojo del huracán, siendo la 1 de la mañana con 23 minutos. Está en la costa norte de la isla de Cuba, afectando también el resto del fenómeno a las islas de las Bahamas. Eso es lo que está pasando actualmente. Mucho ojo con lo que va a ocurrir también durante las próximas horas. Hace cuestión de minutos, cuando se actualizaba la información respecto al huracán Irma, se confirmaba finalmente que recuperó su categoría de 5, el máximo nivel dentro de los niveles de potencia que tienen estos fenómenos que son los huracanes. Y mucho ojo con esta siguiente gráfica también, porque José, que viene detrás de Irma, siguiendo más o menos el mismo camino que ha tenido este huracán, ya durante estas últimas horas ha llegado a categoría 4, tiene vientos sostenidos de 155 millas por hora, esos son aproximadamente 249 kilómetros por hora, y está también siguiendo aproximadamente el mismo patrón que ha tenido Irma cuando recién se estaba formando en el Océano Atlántico. Va a recorrer también, va a tener un recorrido parecido al que ha tenido Irma, atravesando las islas de las Antillas, atravesando Barbuda, República Dominicana, Haití también, se van a ver afectados por este fenómeno que ya alcanzó categoría 4, así que vamos a estar atentos durante las próximas horas. Se espera que este día sábado justamente llegue a esa zona de las Antillas. Revisamos anteriormente también, a ver si podemos volver a lo anterior, porque nos faltó también mencionar lo que está pasando con Katia, el fenómeno que está a la mano izquierda y que está afectando ya a esta hora de la noche el estado de Veracruz en México, un estado que también sintió las ondas del terremoto ocurrido ayer por la noche. Hace pocos minutos, el ojo del huracán de Katia también llegaba a tierra. Sin embargo, y aquí hay un punto positivo dentro de todo lo que está ocurriendo, es que una vez que llega a tierra, baja de categoría, desde categoría 2 que tenía a categoría 1. Esos son vientos aproximadamente de 75 millas por hora. Aproximadamente unos 120 kilómetros por hora. Y vamos a lo siguiente, que es la última actualización también que ha entregado el Centro Nacional de Huracanes, que tiene que ver con el patrón de movimientos que va a seguir Irma durante las próximas horas en su llegada a Florida. Este sería aproximadamente el patrón que finalmente mostraría que hay un leve deslizamiento de lo que se estimaba previamente del ojo de huracán. Ya no estaría pasando por la mitad de Florida, por el pleno territorio, digamos, sino que el ojo de huracán se estaría moviendo cercano a la costa oeste de Florida. Ese sería el movimiento entonces, por lo menos proyectado hasta el momento, de parte del Centro Nacional de Huracanes, y hay imagen en vivo justamente de la afectación completa que está dejando este fenómeno en su paso por el Caribe a esta hora, afectando principalmente las Bahamas, la zona norte de Cuba, y luego durante las próximas horas llegando a Florida. Se espera que durante la noche de este día sábado, madrugada del día domingo, ya esté ingresando justamente a la zona de Miami, dejando obviamente más de algún destrozo, y vamos a estar muy atentos con aquello. Y nos vamos con otro tema que nos ha mantenido muy preocupados. Hasta el momento son al menos 61 muertos, 200 heridos y más de 450 réplicas que ha provocado el terremoto más fuerte del siglo. Con una magnitud 8.2, el sismo azotó al centro y sur de México, dejando una destrucción todavía incalculable según las autoridades. Aproximadamente ya minuto y medio que está sonando esta alerta sísmica. Está comenzando ya a sentirse un ligero movimiento, sí. Las personas que están, vamos a tratar de salirnos de aquí porque está temblando ya un poquito fuerte. Vamos a seguir aquí al aire nosotros. Seguimos al aire con la transmisión aquí en Foro TV. Un fuerte sismo que se está sintiendo en estos momentos aquí en la Ciudad de México.
El pánico en el centro y sur de México era generalizado porque cuando eran cerca de las 12 de la noche, las alertas tempranas no dejaban de sonar. Casi un minuto después, los mexicanos fueron azotados por un terremoto de magnitud 8.2, el mayor desde que se tiene registro y que se sintió hasta en Guatemala. No me mames, ¿qué es esto? No, güey, esto se va a caer. Cállate. Cállate, no puede ser. La magnitud del sismo, que es de 8.2 grados, y esto lo convierte en el sismo de mayor magnitud que se haya registrado en nuestro país, al menos en los últimos 100 años. El epicentro fue cerca de la costa del estado de Chiapas, a 58 kilómetros de profundidad, donde se produjeron fuertes daños en las casas y caminos. Pero fue en el vecino estado de Oaxaca donde se registró la mayor cantidad de víctimas y destrucción de infraestructuras. Espantoso, más que todo se derrumbó, todo. La verdad, no tengo cómo explicarse. Mi refrigerador se cayó, se abrió. Y mi estufa se cayó, se fue todo mi material de la estufa. Además del fuerte sismo, la gente no entendía este inusual fenómeno que se produjo en el cielo poco antes del sismo, pero que se mantuvo durante y después. Los expertos explicaron que se trata de las llamadas luces de terremoto, que eventualmente aparecen cuando hay actividad sísmica. Mira eso, hay que llamar a los bomberos ya, llamen a los bomberos. Esta onda va a dar mucho fuego. Más de 330 réplicas ya se sintieron y las autoridades no descartan que sigan aumentando. De hecho, alertaron sobre una de 7.2 en las próximas 24 horas, por lo que el miedo y la incertidumbre aún no desaparecen. Este viernes se suspendieron las clases en 11 de los 32 estados y las autoridades llamaron a no ignorar las alertas en referencia a la falsa alarma que se registró el pasado miércoles. Empezaron a gritar mis hijos y el pánico también. Cuando vimos ya logramos salir, pero ya la casa se cayó toda. Este episodio revivió el desastre que produjo un sismo de 8.1 en 1985, cuando cerca de 10,000 personas murieron en Ciudad de México. La destrucción fue tal que 4 años más tarde el gobierno instaló un sofisticado sistema de alerta sísmico con 97 estaciones sensoras que en esta ocasión permitieron alertar el movimiento telúrico 133 segundos antes de que ocurra. El terremoto impactó a al menos una decena de estados del sur y centro de México, incluida la capital. Es decir, hasta 50 millones de personas o la mitad de la población pudieron sentirlo. Volvemos al país. Un asalto a un domicilio particular terminó con el dueño de casa en estado grave tras ser baleado por los delincuentes. Todo esto en la comuna de Padre Hurtado. Tomamos contacto inmediatamente con Joaquín Aravena para conocer esta información. Muy buenas noches. Buenas noches, Felipe. Así es, un hecho que todavía está de alguna forma en desarrollo ahí en el sector más poniente y sur de la región metropolitana, en específico en la comuna de Padre Hurtado. Esto pasaba a las 9:30 de la noche, cuando llegaron hasta el condominio San José, ubicado ahí camino del Guanaco. Llegaron 3 sujetos enmascarados, ingresaron a una vivienda de la parcela 21 por la parte posterior, por una de las ventanas de las habitaciones de este inmueble, y de esta forma rápidamente intimidan a todo el grupo familiar, un matrimonio que se encontraba con su hija a esa hora de la noche compartiendo al interior de esta casa. Sin embargo, encontraron la resistencia del dueño de casa. Hablamos de Adrián del Carmen Mancilla Quitral, de 62 años. Él trató de resistirse a este asalto, le hizo fuerza, ¿no es verdad?, a estos sujetos. Sin embargo, estos decidieron abrir fuego contra esta persona, al menos en 3 ocasiones, aunque los peritajes preliminares de personal de la OCAR de Carabineros ya habrían encontrado al menos 5 casquillos al interior de este inmueble. Esta persona fue baleada tanto en su tórax como en su rostro y también en uno de sus brazos, quedando gravemente
herido. Se tuvo que dar cuenta rápidamente tras darse la fuga. Tras este hecho, los 3 delincuentes enmascarados, sin que se tenga conocimiento hasta ahora de su paradero, se le dio cuenta de esto por parte del resto de la familia a Carabineros y se tuvo que activar todo un plan con la Prefectura Aeropolicial para trasladar a este hombre en extrema gravedad hasta la clínica Las Condes, donde está siendo intervenido a esta hora de la noche, donde se encuentra en riesgo vital lamentablemente. Como decíamos, no se tiene conocimiento de estos 3 sujetos desconocidos hasta ahora. Se están haciendo todos los peritajes por parte del ABOCAR, también del OS9, y tuvo que también llegar personal de GOPE a resguardar esta zona debido a lo violento de este asalto, este robo con intimidación que afectó a esta familia durante esta noche ahí en Padre Hurtado. Pasemos a escuchar algunas declaraciones, precisiones por parte de Carabineros, también la percepción de algunos de los vecinos ahí del condominio San José de Padre Hurtado. Ocurre en un forcejeo con uno de los antisociales donde estos que estaban a rostro cubierto, armados y con una especie de overol, de acuerdo a lo que nos manifiestan los familiares, procedieron a efectuarle una cantidad de disparos que dieron en el cuerpo de la víctima. Sí, han habido robo acá, pero no de esa magnitud. ¿Había sido robo? Claro, no de esa magnitud que hayan disparado a un dueño parcela acá. Nos vinimos a vivir aquí porque para disfrutar de la naturaleza y al final es lo que dice toda la gente. Nosotros tenemos que vivir encerrados para que los delincuentes puedan vivir libres. Ocurre Bien, ahora nos vamos a la ciudad de Rancagua, una situación bastante singular. Pudo ser aún más grave lo que se vivió ahí en la intersección de las calles República con Madrid, en el sector sur de la ciudad de Rancagua. Una pareja de ancianos, un matrimonio que estaba cruzando dicha intersección, fue pasado a llevar por un vehículo que estaba justamente circulando por ese sector. Esto provocó alguna caída de este matrimonio, por lo tanto tuvo que ser asistido. Se llamó a personal del SAMU, aparte de su familia. Y en esta situación, en todo el desarrollo de esta concurrencia, por supuesto, de la ambulancia para asistir a estas personas que de todas formas estaban sin ningún problema mayor, pararon algunos automóviles y en eso apareció una camioneta Dodge cuyo conductor no respetó toda esta situación que se estaba produciendo ahí en la intersección de calles República con Madrid y termina impactando otros 3 vehículos que terminan en estado bastante deplorable. Podemos ver todos esos vehículos que quedaron con bastantes daños. Afortunadamente y de milagro no se generó nada mayor, no hubo lesionados, tampoco la pareja de ancianos que de donde nació toda esta situación tampoco resultó con algún tipo de lesión. Sí se pudo establecer que el conductor de esta camioneta Dodge que nosotros estamos viendo en pantalla en este minuto circulaba a exceso de velocidad y con el aparente estado de ebriedad de su conductor, por lo tanto él quedó detenido. Una situación que pudo ser bastante más grave ahí en la ciudad de Rancagua, en el sector sur de la ciudad. Afortunadamente estas personas están a salvo, sobre todo este matrimonio de ancianos, Felipe. Bien, Joaquín Aravena, muchas gracias por todas las informaciones, que estén muy bien. Chao, buenas noches. La policía se preguntaba quién era y este viernes, ya identificada gracias a sus tatuajes, buscan descubrir quién la mató. Isidora era una joven de 23 años que amaneció descuartizada en las cercanías de Melipilla. Oriunda de la 8ª región, a sus 23 años decidió viajar por Chile junto a su pololo y un grupo de amigos. Pedían dinero en la calle y perseguían la libertad bajo la ideología punk. Todo iba bien, se contactaba con su familia, pero a principios de agosto se cortó la comunicación. Eso inició una campaña en redes sociales, dar con el paradero de Isidora González Rojas, de 23 años, o Dorito, como le decían sus amigos, era el único objetivo. La última vez que la vieron fue en una tocata de Melipilla. No era la primera vez que la buscábamos, pero alguien nos decía, no, la vi en tal parte, o estaba en tal lado, o estaba con tal persona, pero ahora todos me decían, sabes que no sé nada, no la he visto, no la vi más. Eso prendió las alarmas. Sus más cercanos dicen que el alcohol y las drogas la cambiaron, pero lo que ocurrió después con la ex estudiante del Colegio La Providencia en Concepción fue inesperado para todos. Isidora fue encontrada sin vida en esta acequia de Huanchún Alto, cerca de Melipilla. El cuidador de una parcela descubrió su cuerpo desmembrado y con claros signos de descomposición, lo que impidió que fuera identificada de inmediato. Presumimos de que fue un homicidio porque mantenía una bufanda en la altura de la boca, la cual le impedía respirar y se encontraba con varios nudos alrededor. Así lo confirmaron los peritajes de la Brigada de Homicidios y aún más allá,
establecemos que existe intervención de terceros en el desmembramiento, descuartizamiento de las extremidades superiores e inferiores. Los datos indiciarios y primarios que tenemos en virtud de los fenómenos cadavéricos dicen de entre 2 a 4 semanas la data de muerte. Justo el tiempo que llevaba desaparecida en redes sociales. Antes de eso, y casi de manera premonitoria, publicaba este mensaje en Facebook. Todos la recuerdan como una niña tierna, totalmente diferente a lo que la gente cree por verla por su estilo punky. O sea, ella era punky, pero eso es una fachada. Pero fachada o no, en agosto de 2016 se imprimió parte de esa ideología en su piel. Punk's not dead, o el punk no está muerto, fue la otra señal que le permitió a la PDI identificarla. Tatuaje que se sumó a esta ave, la única pista durante las primeras horas después de su hallazgo, fácil de reconocer en sus propias fotos, una golondrina que simboliza el eterno retorno a casa y que se retocó solo 3 meses antes de morir. ¿Qué va a pasar con ella? ¿Si va a haber un funeral? Esas son nuestras preocupaciones en este momento. Preocupaciones que se resolverán con el tiempo y razón por la que familiares de Isidora viajaron a la capital, estuvieron en Melipilla y allí mismo retirarán su cuerpo este sábado. Mientras, la policía ahora busca a todos quienes la acompañaron desde Concepción en un viaje que terminó en homicidio. En libertad quedaron 5 taxistas que este viernes fueron formalizados por Ley de Seguridad del Estado a raíz del bloqueo que realizaron el lunes en el acceso al aeropuerto de Santiago. En audios revelados en la audiencia se aprecia la intencionalidad de la obstrucción. Francisco, coordina tú cuál va a ser la coordinación que vamos a tener los dirigentes dentro del aeropuerto, si nos vamos a reunir, vamos a hacer algún punto de prensa, alguna solicitud, algo. Ya, ok, aquí ya estamos taponeando la segunda salida. Y los autos que entren van a seguir taponeando por si nos meten las grúas. Y tenemos otro equipo de retaguardia por dos líneas más. Así que cualquier cosa, si nos meten las grúas, las dejamos tapadas. Y si entran contingente pago, también los tapamos. Así fue parte de la coordinación que los taxistas realizaron para bloquear el acceso al aeropuerto de Santiago, de acuerdo a estos audios presentados en la audiencia de formalización contra 5 conductores este viernes en el Centro de Justicia. Según la investigación del Ministerio Público, este caos fue producto de un denominado Plan B que se habría gestado el sábado 2 de septiembre y que se concretó el día lunes, lo que obligó a centenares de viajeros a caminar hacia el aeropuerto para no perder sus vuelos. El corte de la ruta motivó que el gobierno presentara una querella invocando la Ley de Seguridad del Estado. Principalmente son el corte o interrupción de camino a través de estas manifestaciones que impidieron el acceso a instalaciones, cortaron el acceso a instalaciones de transporte o de otro tipo, digamos. Ese es uno de los delitos y el otro es directamente el corte de caminos públicos. El denominado Plan B se habría ideado debido a que la autoridad solo permitió a los taxistas a marchar caminando por la Alameda y no en sus vehículos como ellos exigían. Esto fue, si es que puede haber sido, ¿cierto? Eso vamos a tener que analizarlo, eventualmente un delito de desórdenes públicos, claramente la penalidad es muy baja y por lo tanto no tiene nada que ver invocar la Ley de Seguridad del Estado. La Fiscalía no imputó delitos por el deceso del ciudadano brasilero Mario Hiroshi Suzuki, de 66 años, por estimar que los choferes no tuvieron intención de causar su muerte. La viuda, Margaret Suzuki, en una entrevista con Las Últimas Noticias, dijo que nadie tiene la culpa de lo que pasó y que su marido sufrió el infarto a causa de la hipertensión que sufría y no por el movimiento de los taxistas. Por el bloqueo, 5 conductores fueron formalizados este viernes, acusados de 2 delitos contra el orden público previstos en la Ley de Seguridad del Estado. Si había un plan B, no era para bloquear. Fue uno de los propios dirigentes quien entregó los audios de la planificación al Ministerio Público, generando un aparente quiebre en el gremio. En cuanto al plan B o al plan C, eso no existe. La idea era hacer un banderazo por la rampla, ¿ya? Por la rampla del aeropuerto, solamente pasar los autos por ahí en forma lenta o con velocidad reducida. El martes tenían que estar aquí ustedes para salvar, para que salieran. Y ahora te aparece, ahora que hay cámara. O sea, ¿con qué cara estás hablando y dando a la prensa? Los 5 taxistas formalizados quedaron en libertad con firma mensual y arraigo nacional. El próximo 30 de septiembre, otros 5 dirigentes que supuestamente planearon el bloqueo serán formalizados, ya que este viernes no se presentaron al tribunal. Vamos a otro tema. Desde el término del contrato hasta la devolución del dinero son parte de las medidas que han tomado algunos diputados tras conocerse diversas investigaciones que detectaron informes totalmente copiados de Internet
y pagados con recursos del Congreso como asesoría legislativa. La Fiscalía pesquisa eventual delito de fraude al fisco. Excusas, opiniones, explicaciones, argumentos de fondo o en muchos casos simplemente el silencio. Esas fueron las reacciones de varios parlamentarios después de que el Centro de Investigaciones CIPER Chile publicara que al menos 40 diputados han pagado por informes plagiados. Los diputados no tienen ninguna posibilidad de andar buscando en internet si está plagiado o no está plagiado un informe. Y es que según el portal de investigación serían al menos 12 los diputados que entre sus asesorías poseían documentos totalmente plagiados. 2 del Partido Radical, 1 del Partido por la Democracia, 1 independiente, 3 miembros de la Democracia Cristiana y 5 de la Unión Demócrata Independiente. Aquí hay que dejar que las instituciones funcionen. Es más, cuando el Ministerio Público nos pidió la información, nosotros la entregamos. Disposición a ser investigados que llevó al mismísimo presidente de la Cámara a dar explicaciones, pues según el reportaje de CIPER Chile, Fidel Espinosa compró al menos 4 informes plagiados por un total de 1.200.000 pesos al Instituto Igualdad, misma entidad que entregó informes con citas textuales a las diputadas Maya Fernández y Daniela Chicardini. Ahí no hay una asesoría personalizada con cada uno de nosotros. En todo caso, son ellos los que tienen que responder. Tenemos 3 errores metodológicos que esperamos no nos vuelva a pasar. Hemos reforzado nuestros filtros internos y lo que más me preocupa a mí es dejar en claro primero que no hay responsabilidad de los diputados del partido. En Chile Vamos, diputados que pagaron por informes que fueron plagiados, como Juan Antonio Coloma o Gustavo Asbun, declinaron referirse al tema. Quien sí lo hizo fue la Fundación Jaime Guzmán, encargada de asesorar a todos los diputados gremialistas. Nosotros hemos entregado más de 500 informes a la sala en los últimos 5 años. Hay algunos medios que nos están cuestionando 2 o 1. Puede haber un error, por supuesto. Mala fe no. Mala fe no. Deshonestidad intelectual tampoco. Y falta de trabajo menos. Mientras que en el PC también hubo copias de texto, entre ellos los 9 informes que el instituto vinculado al Partido Comunista ICAL vendió por 7 millones de pesos a Camila Vallejo. Problema netamente de falta de rigurosidad y honestidad intelectual que yo creo que ameritaba un término contrato. Hay que devolver lo que se pagó y que no era correspondiente al producto que se solicitaba. Documentos que seguirán siendo investigados por la Fiscalía por un eventual fraude al fisco. Eso mientras las irregularidades, errores y o eventuales delitos también están siendo auditados en la Cámara desde abril de 2017, pudiendo determinar incluso que los asesores devuelvan los dineros cobrados al Congreso. Y diversas reacciones generó este viernes en la carta firmada por un grupo de ex comandantes en jefe del Ejército y generales directores de Carabineros. En esta acusan ensañamiento y falta de debido proceso contra ex militares condenados por delitos de lesa humanidad. Vamos a dar la vuelta número 56 por el cierre definitivo del penal 5 estrellas de Punta Peuco. Cuando muchos esperan el gran anuncio fuerte y claro, sacaron la voz 16 exaltos mandos de las Fuerzas Armadas. Entre ellos el ex comandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta, el ex general del Aire Patricio Ríos, además del ex comandante en jefe de la Armada Jorge Arancibia. La carta representa el sentimiento y el sentir de aquellos que tuvimos el mando de las instituciones. Tiene un propósito fundamental de avanzar definitivamente en un proceso de unidad, de convergencia, de igualdad. Una carta donde acusan falta de debido proceso para cientos de militares, ensañamiento contra personas ancianas, cuestionando de paso el anunciado cierre del penal Punta Peuco. El centro de reclusión donde cumplen prisión exintegrantes del ejército condenados por delitos de lesa humanidad. Para el país esto es extremadamente grave. A uno la hace reflexionar, ya que estamos a puerta del 11 de septiembre, cómo esas mismas Fuerzas Armadas golpistas hoy día siguen actuando con una lógica antidemocrática. Fue justo en el día en el que los actuales comandantes en jefe posaron junto al ministro de Defensa en el aniversario de Capredena. Yo siempre respeto la opinión de personas que cumplieron una larga trayectoria en la institución y fueron investidos con las primeras responsabilidades en cada una de sus instituciones. Yo no lo tomaría como una presión indebida, dado que ellos son personas que tienen derecho también a expresar ideas y que creo que es importante que se conozcan. Si en el gobierno militar, en la dictadura, 13 o 16 comandantes en jefe hubieran hecho una declaración de esta naturaleza, les aseguro que estarían presos o estarían desaparecidos. Un inserto publicado por El Mercurio donde los generales en retiro acusan un importante retroceso para asumir responsabilidades en un marco de justicia propias de una transición. Afortunadamente, la democracia no se lesiona, ni las instituciones de la República tampoco,
cuando actúa la justicia. Hagamos justicia, hagámosle justicia a todo aquel que le corresponda enfrentar la justicia, que lo haga, pero con igualdad de trato. Reacciones a un texto que enciende el debate a pocos días de un nuevo aniversario del 11 de septiembre. Y a esta hora tenemos una temperatura de 8,1 grados. Hoy sábado para Santiago se espera lluvia y una temperatura máxima de 12 grados. Rancagua tendrá lluvia también y una temperatura máxima de 11 grados. Un gusto como siempre, muchas gracias por la sintonía. Las noticias siguen durante todo el fin de semana en Canal 24 Horas. Que estén muy bien.